empezar quería agradecerles por dejarme participar de este espacio. Me pidieron que conteste en 5 minutos la siguiente pregunta. ¿Cómo salir de la trampa de la coyuntura para poder proyectarnos hacia el mediano largo plazo? Debo reconocer que mi primera reacción fue de enojo. Si la pregunta no era retórica, y pretendían una respuesta no vacía, 5 minutos para darle una solución al despelote político y económico de la coyuntura actual era misión imposible. Y si lo que me estaban pidiendo es que conteste una pregunta retórica donde el planteo es que lo importante es el largo plazo, y si sabemos a dónde ir, y ese lugar es ciertamente mejor, no hay dudas de que se va a conseguir el acompañamiento de la sociedad, tampoco me interesaba. No lo creo así. No hay largo plazo si no transitamos el presente. El punto es cómo se transita. La historia de los últimos 50 años estuvo caracterizada por una tendencia mediocre y un ciclo extraordinariamente pronunciado. Según el propio Banco Mundial, estamos en el podio de países con más años de recesión. Lamentablemente los argentinos tenemos una visión acomodaticia y en alguna medida la política responde directamente a esas demandas de la sociedad. Cuando las cosas están bien y hay grados de libertad para pensar en el mediano largo plazo, las demandas apuntan a maximizar el corto como si ese mediano largo plazo no existiera. Y cuando las cosas salen mal, intentan saltearse los esfuerzos requeridos de corto plazo para avanzar a ese largo plazo soñado. Y aquí la eterna discusión sobre las herencias montadas, unas sobre otras, que nos lleva siempre a encontrar un chivo expiatorio culpable del derrape de la Argentina. Y nos lleva a perder oportunidades como la que nos dio el mundo en los años 2000. La traumática salida de la convertibilidad había roto una vez más los contratos. Esa vez el corralito de depósitos y el default de la deuda. La resolución generó impactos distributivos muy violentos, pero la economía había ajustado por las malas con una caída del PIB de 20%, partía de una baja inercia inflacionaria y de una productividad muy alta. Y además el mundo favoreció a la región como nunca antes lo había hecho. Dólar débil, precios de commodities fuertes, tasas bajas de interés eran una oportunidad inédita que nuestros vecinos aprovecharon. Nosotros no. Por intentar sostener tasas de crecimiento chinas, el kirchnerismo transformó en déficit el superávit fiscal heredado a través de un aumento inédito del gasto público consolidado que pasó de 25% del PIB promedio entre 1960 y 2001 a 41,5% en 2015. Y de una suba también inédita en la presión impositiva que pasó de 19% del PIB al 34% en el mismo lapso. 45% del PIB cuando se corrige por la informalidad. También dejó una distorsión grotesca de precios relativos con tarifas ridículamente atrasadas y precios de los bienes muy caros. Todo en un contexto donde las presiones de costos inherentes a esa dinámica fiscal y de precios, incluyendo la recomposición salarial, fueron resueltas con un cierre cada vez más abrupto de la economía para contener el empleo. Macri abrió indiscriminadamente la cuenta capital para financiar una brecha fiscal de pesos heredada, mientras trataba de poner la inflación en una meta irreal solo con tasa de interés, mientras en simultáneo devaluaba y subía tarifas. El resultado, un deterioro de las cuentas externas que cual mamushkas montaron ambas gestiones y un aumento del endeudamiento que se tornó insostenible cuando se cortó el crédito a la Argentina en 2018, en un país con un déficit fiscal y cuenta corriente de 5% del PIB. Hoy la economía también ajustó por las malas. Llevamos casi 3 años de recesión y una caída del PIB que a fin de año va a alcanzar casi 17%. Pero el ajuste del sector externo convive con una economía con serios problemas de competitividad y una inercia inflacionaria que se está saliendo de cauce en un país que debió enfrentar los costos del COVID sin crédito y sin moneda. Aun cuando la deuda recién reestructurada, los bonos argentinos rinden más del 15% en un mundo de tasa cero. Argentina desaprovechó la oportunidad histórica que le dio el mundo a principios de siglo para construir una moneda. A lo largo de los últimos 15 años, financió al resto del mundo a través de una formación de activos externos que totaliza $150.000 millones, 40% del PIB y 4 veces más el tamaño del crédito local. La diferencia es que esta vez no es culpa del mundo, es solo culpa nuestra. Y mientras seguimos intentando distribuir las culpas, se nos escapa la agenda. La pandemia está generando cambios estructurales en el funcionamiento del mundo. Los saltos discretos en la digitalización y el escenario de liquidez global y precios de commodities son oportunidades, pero enfrascadas en peleas distributivas crecientes sobre una torta que es chica, no vamos a llegar a ningún lado.
Todos los debates de estos días sobre cómo se distribuyen los costos del ajuste en medio de una corrida cambiaria inédita en duración y en magnitud que atravesó 2 gobiernos y nos consumió casi 76.000 millones de dólares en las reservas, incluyendo los 44.000 que nos prestó el fondo, nos muestran que estamos lejos de encontrar los consensos que nos permitan construir ese largo plazo al cual coincido debemos ir. Ambas agendas, la corta y la larga, deben ser encaradas en simultáneo. No hay agenda larga si no logramos estabilizar en el corto. Y no hay estabilización sostenible si no se encara la agenda larga. Nuevamente, ambas agendas requieren la generación de consensos cada vez más difíciles de lograr. Volviendo a la pregunta del principio, la forma de sortear la coyuntura es encarándola. Gracias.